Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria para calibrar al mundo, una oportunidad antes del nuevo ciclo. Seguimos con el activismo férreo por las comprensiones porque sabemos que son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones y son las mejores decisiones las que posibilitan construir un mayor bienestar para todos. Y si hay un tema que por lo menos en Chile está en el centro de nuestra contingencia es el proceso constituyente que acaba de terminar un gran hito de armonización. No ha terminado el proceso hasta que se entrega al presidente el 4 de julio, si no me equivoco, el texto final para luego ser votado y ahí se desarticula la convención y cada uno vuelve a lo suyo, a lo propio o a hacer lo que no ha podido hacer en todo este tiempo. Y para conversar sobre todo lo que esto conlleva tenemos a don Fernando Atria. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias. Bueno, agradecer que estés acá. Sé que anoche fue una jornada larga en la comisión de armonización, que creo que terminaron cerca de las 6 de la mañana, así que seguramente estás muy cansado, así que te agradezco el esfuerzo. No, al contrario, el gusto es mío. Entonces, para aprovechar el tiempo que siempre se me hace poco, ¿en qué va el proceso de armonización del texto? Bueno, armonización es un momento en que, después de que todas las normas constitucionales ya han sido aprobadas, hay que mirarlas como un conjunto y, bueno, hacer lo que uno hace cuando uno mira algo que construyó por parte y lo mira por primera vez en total, ¿no? Que es, por una parte, ajustarlo en el sentido más obvio de evitar redundancias, repeticiones, si hubo alguna contradicción entre una norma y otra, pero la cosa también va un poco más allá, ¿no? Entonces se trata de, al mirarlo en total, es darle una, por así decirlo, forma de texto constitucional. Las personas que habrán tomado las normas que fueron publicadas se habrán encontrado con que el artículo 1, o lo que debía ser el artículo 1, estaba escondido en el, creo que era algo así como el 201, porque estaban en un orden. Entonces, darle un orden que pueda ser leído como una constitución, y también hacer sugerencias al Pleno sobre cuestiones que no quedaron bien resueltas, que podrían ser solucionadas de otra manera, etc. Todo eso es en que consiste el trabajo de armonización. Y entonces la Comisión de Armonización ha debido estar la última semana revisando artículo por artículo, línea por línea, ¿no? Releyendo cada una de las disposiciones y tratando de ajustar su redacción, ponerlas en el orden adecuado, etc. Y ese, por cierto, en una comisión que tiene 40 personas, aun cuando funcionamos divididos en 2 subcomisiones de 20, es un trabajo lento, pero bien importante porque mejora o puede mejorar mucho el texto que se le va a proponer al país. Eso es lo que hemos estado haciendo estos días. Ayer, o sea, hoy día a las 5:30 de la mañana, terminamos de acordar en conjunto a buena parte de la comisión, o sea, más de 2/3 de la comisión, una propuesta, ¿no? Que precisamente indica qué es lo que se debería cambiar, modificar, etc. Esto se vota en la comisión. Esto era un grupo dentro de la comisión transversal, y se presenta a la comisión. Y entonces después, ahora en la comisión nos tocará votar cada una de las propuestas de modificación del texto, cosa que va a pasar, según está planificado, entre sábado y domingo. Espero que terminemos de votar el domingo. Terminado, aprobadas por la comisión, ya dejan de ser una propuesta de un grupo y pasan a ser la propuesta de la comisión al pleno de la convención. Y entonces el siguiente paso es que el pleno vota sobre esas propuestas de la comisión y las aprueba o las rechaza, y si las aprueba, bueno, así se va configurando la versión final del texto. Es cierto que en la propuesta, este trabajo, disminuyeron de 499 artículos a algo de 270, algo. ¿Cómo se movió ese número? 270, no llegamos a 270. Ya, pero ¿a dónde más o menos calibraron? Según la información preliminar, porque esto está contado un poco al vuelo, porque no es preciso. Pero aparentemente estaríamos alrededor de los 370 artículos. O sea, bajamos de 499 a 370 y algo, lo cual, bueno, es una extensión razonable para una constitución. Es más larga que lo que estamos acostumbrados, sí, pero también es una constitución que yo creo que contiene más esperanzas. Y eso, bueno, ocupa espacio de texto. Oye, Fernando, uno como ciudadano, sobre todo en las redes sociales, observa el fenómeno de la polarización del rechazo y el apruebo. Uno templadamente siempre debiera buscar
algún punto en común. ¿Existe algo que desde tu perspectiva pudiera ser un piso común para ambos extremos o derechamente ya no es posible, una cosa quita la otra? ¿Hay algo que pudiera... yo creo que hay momentos en que se produce esta ordenación en polos opuestos y hay momentos en que eso repentinamente es superado. Yo creo que lo que pasa es que el proceso constituyente es lo que viene al final, o no sé si al final, porque eso supondría que ha terminado, pero como reacción, como búsqueda de una salida a una profunda crisis de convivencia política y social. Que yo no creo que la crisis haya sido el estallido, o sea, no es una crisis del 18 de octubre. El 18 de octubre fue un momento en una crisis mucho más larga, creo yo. Y como toda crisis larga, se va, o sea, como toda crisis larga que entonces ha tenido mucho tiempo para desarrollarse, es profunda. Y cuando una crisis es profunda, no se soluciona de un día para otro de ninguna manera. Entonces, claro, este es un momento de polarización, como tú dices, y el plebiscito, por su propia lógica binaria, eso lo va a agudizar. Yo creo, sin embargo, que la nueva Constitución va, y esto es una de las cosas importantes que hace, va a configurar un espacio común, público, político en ese sentido, que probablemente no inmediatamente, pero va a ser visto, porque así está pensado, o sea, eso es lo que constituye, va a ser visto como que no es de unos contra otros, que es lo que yo creo que tenía la Constitución de 1980. Claro, o sea, parte de lo que se dice hoy día es que es una Constitución de revancha, que es una Constitución de izquierda contra la derecha, así como la Constitución del 80 fue de la derecha contra la izquierda. Y yo entiendo por qué alguien podría decir eso, precisamente por su extensión, sus derechos, etc. Pero si uno mira con más finura, se da cuenta de que la manera en que constituye el espacio político es una manera en que abre posibilidades. Y esas posibilidades quedan abiertas en principio para todos. Entonces, todos van a poder, creo yo, reconocerse en esa institucionalidad y hacerla propia. No el 5 de septiembre, obviamente, porque va a quedar algo de esa oposición. Pero con el tiempo yo creo que va a ir siendo reconocida. Y en ese sentido yo creo que le va a pasar a esta Constitución lo que nunca le pudo pasar a la Constitución del 80, que se va haciendo propia con el tiempo, por todos. Se va haciendo común con el tiempo. En ese sentido, uno asumiría que la naturaleza del texto debiera dejar hartos disponibles. Exacto. Para que puedan ir siendo moldeados procesos democráticos de elección popular. Totalmente. Hay un poco una tensión, entre comillas, que uno pudiera esperar, que tiene que ver justamente con estos llamados candados, entre comillas, de tener un quórum alto para dificultar o buscar el consenso, versus quórum más bajos para posibilitar la maniobra. Y hay una tensión, porque claro, mientras más alto el quórum, menos posibilidades de cambio, mientras más bajo, más posibilidades de cambio. Pero justamente mientras más posibilidades de cambio, también pudiera darse el efecto que el próximo Parlamento pudiera efectivamente reversar muchas cosas, ¿o no? ¿O hay algo que más o menos de la naturaleza del texto más o menos calibre o mantenga algún mínimo común, un margen? Bueno, para responder esa observación, quizás es útil comparar el procedimiento de reforma de la nueva Constitución, el permanente, el que está aprobado y corregido por armonización y como yo espero que quede, y el de la Constitución de 1980. Ambos se distinguen de la Constitución de 1925 en que son procedimientos que tienen grados adicionales de dificultad. La Constitución de 1925 se modificaba con un quórum muy bajo, con mayoría calificada, mayoría de los integrantes en ejercicio, a diferencia de las leyes que la mayoría de los presentes. La Constitución del 80 tenía un sistema de quórums en que la Constitución se reformaba por 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio y en algunos casos importantes por 2/3. Esta Constitución tiene un régimen distinto. Esta Constitución se reforma por 4/7, que es poco más de la mayoría, es algo así como 57%. 4/7 de los miembros del Congreso y de la Cámara de las Regiones. Y cuando esas reformas afectan aspectos sustanciales de cuestiones importantes en la Constitución, se exige un plebiscito ratificatorio.
Entonces, en ambos casos uno podría decir, la del 80 y esta, son constituciones que tienen dificultad de modificación, pero es una dificultad que yo creo que es bien distinta. Y es una cuestión bien central porque muestra la relación que tiene la Constitución con la misma democracia. La Constitución del 80 se protegía de la democracia. O sea, en la Constitución del 80, después del fin de la dictadura, siempre estuvo prohibido, por ejemplo, que hubiera participación por la vía de plebiscitos en reformas constitucionales. Porque lo que la Constitución del 80 temía era precisamente la intervención del pueblo que podía desarmar el tramado de lo que yo llamaría cerrojos. Esta Constitución tiene un quórum bajo en términos de asambleas representativas, o sea, en términos del Congreso y de la Cámara, 4/7, pero cuando es importante, requiere ratificación popular. Y eso, claro, eso yo creo que muestra bien claramente que esta no es una Constitución que busque protegerse de la democracia. Busca establecer condiciones de reforma que aseguren que reformarla va a ser difícil o no va a ser fácil, porque las constituciones dan cuenta de decisiones más profundas que las decisiones legales, pero no busca hacerlo de modo tal de darle a una minoría parlamentaria posibilidad de veto, ¿no? Que es lo que tenía, el efecto que tenía las reglas de reforma anterior, sino lo hace difícil por diría yo, la única razón por la que se justifica hacer difícil la modificación de la Constitución. Si la Constitución se la da el pueblo, entonces las reformas significativas tienen que ser ratificadas por el pueblo. ¿Cómo ves el riesgo de todo lo que es ratificatorio por votación popular, en atención de que cada día más con el mundo digital los seres humanos, los ciudadanos, son altamente influenciables por intereses de cualquier naturaleza? Es decir, claro, yo siempre he pensado que es una buena discusión, no necesariamente lo que vota la mayoría es lo mejor para la mayoría, y justamente hoy en día que estamos viendo muchas intervenciones desde distintos países a través de los algoritmos, o sea, básicamente uno pudiera convencer a mucha gente de cualquier cosa sin que se dieran cuenta. Entonces siempre está este fantasma del populismo que anda dando vuelta y dice, sí, pero si nosotros ratificamos, ¿qué tanta sabiduría, comprensión pudiera tener un ciudadano común y corriente? ¿Y por qué pudiera esperar uno que tuviera comprensiones macroeconómicas o sistémicas o políticas? No sé si ves el punto de... Totalmente. De hecho, te puedo dar una respuesta corta o una respuesta más larga, porque yo creo que este punto es completamente central. En los orígenes de la tradición democrática, si uno mira el pensamiento de un autor como Rousseau, Rousseau decía, la democracia es, o sea, nosotros vivimos sujetos a la ley y sin embargo no somos esclavos de la ley. Pero si la ley es voluntad, ¿cómo es que vivir sujetos a la ley no es ser esclavos de una voluntad ajena? Y la respuesta era una nomás. No somos esclavos de la ley porque la ley es nuestra voluntad. Y esa es la idea democrática, ¿no? Que la ley es la voluntad del pueblo. Pero una de las condiciones que ponía Rousseau para identificar lo que él llamaba la voluntad general, esta idea, era que cada ciudadano votara, o sea, concurriera a formar esta voluntad, pero sin comunicación con los otros. Porque en la comunicación estaba la posibilidad de la manipulación, de la articulación de intereses particulares que afectaban. Yo creo que eso es aunque yo considero que digamos, el pensamiento de Rousseau es fundamental para la teoría democrática, yo creo que esa idea de que hay más posibilidades de una decisión democrática en la medida en que no haya comunicación es un error gigante. Es exactamente al contrario. Porque yo creo que hay una comprensión en mi opinión, superficial de lo que quiere decir democracia. Cuando se dice democracia es mayorías. No es mayorías. Es mayorías en un momento. Hay un momento en que, como todos somos iguales, la opinión de cada uno tiene que contar igual. Yo no puedo pretender que porque yo tengo un doctorado en Derecho y estudio Derecho Constitucional, mi opinión sobre la Constitución vale más de otra persona que va a ser afectada igual que yo por la Constitución. Y como las opiniones de todos valen igual, eso lleva a alguna regla de mayoría. Pero
Pero la democracia no es solo eso, porque se trata de que antes de la decisión ocurra lo que Rousseau pensaba que era un problema, que haya la mayor cantidad de comunicación, porque es en la comunicación, en la discusión pública, en que se va haciendo más claro qué es lo que está en juego, se van develando intereses particulares que buscan esconderse detrás de apelaciones al interés general, etc. Entonces, yo creo que la democracia supone un momento de decisión por mayoría, pero un momento anterior de discusión pública. Y eso que tú mencionas, yo creo que ataca o ha atacado directamente a la capacidad de esa discusión pública de cumplir su finalidad de discusión pública. Y entonces ya no es discusión, es mucho más, o hay una dimensión mucho mayor de manipulación estratégica, comunicacional, ¿no? O sea, todas estas cosas que han surgido en el último tiempo, los últimos años, ¿no? Fake news, posverdad, el escándalo de Cambridge Analytica, todas esas cuestiones apuntan a que el espacio de comunicación pública en realidad no es un espacio de comunicación, es un espacio de instrumentalización. Y eso quiere decir que es un espacio que está especialmente entregado a quienes tienen capacidad de instrumentalizar, que son quienes tienen más poder fáctico. Yo creo que esa es la amenaza más profunda, no la más inminente, pero sí la más profunda a la posibilidad del principio democrático. Y claro, no te puedo decir, mire, no, eso no va a pasar, porque da lo mismo lo que uno diga ahí, ¿no? Yo diría, la idea democrática solo tiene sentido en la medida en que esa amenaza no se realice y mantenga o sea, que la discusión pública pueda seguir en alguna dimensión siendo discusión. No va a ser pura, por supuesto. Manipulación, instrumentalización siempre va a haber. En toda forma de comunicación entre seres humanos realmente existentes hay instrumentalización y manipulación. Pero tiene que haber una dimensión en que es discusión. Y bueno, yo creo que en esto, como en las cosas políticas, el movimiento se muestra andando. O sea, creo que es necesario tener una forma institucional que fomente eso y esperar que, dada esa forma, sea posible que haya discusión pública entre ciudadanos. Sí, comparto, o sea, entiendo lo que tú dices. Justamente en el tiempo de Rousseau el mundo era muy distinto a lo que es ahora. Por tanto, seguramente lo que él veía dentro de lo posible hoy en día, o sea, hoy en día tomar una decisión solo es imposible porque la pantalla casi ya estamos casi como conecta el chip acercándonos para allá. Algo queda de eso en cuestiones como los jurados, ¿no? Hay esta idea de que los jurados no deben conversar con otras personas sobre el caso que conocen, no deben ver las noticias sobre el caso que tienen que pronunciarse para mantener un juicio lo más imparcial posible. Pero en la política no se trata de imparcialidad, nadie es imparcial en la política. No, eso no existe. Pero justamente alerta de decir, bueno, obviamente si vamos caminando hacia allá, uno debiera esperar cuáles son las propuestas. Yo no sé si sea la Constitución donde uno tenga que alojar todo, porque yo encontré que algunas cosas ya estaban como que yo decía, ya, pero ese no era el lugar, comparto el fin, el fondo, como por ejemplo este artículo 2 de la paridad, donde se asegura un mínimo de un 50% de mujeres. Que es injusto, pues claramente le pone un piso a las mujeres para algunos directores, organismos, desde el 50% al 100%, y al hombre le pone del 0 al 50%. Eso diría, eso es injusto. No, yo no lo vería como injusto, yo lo vería como una constatación de que la afirmación puramente normativa de la igualdad no es suficiente, ¿no? Que hay desigualdades que existen y se mantienen no porque hay una regla que declara a un grupo subordinado a otro, porque esa es la parte más fácil de solucionar, ¿no? Sino porque descansa en prácticas sociales que deben ser enfrentadas. Y yo creo que, por ejemplo, la exclusión de las mujeres de lo público, esta idea de que el espacio de las mujeres es el espacio privado y que el espacio público, el espacio del trabajo y el espacio de la política es para los hombres. Claro que es una idea que formulada así nadie hoy día defendería, pero es cosa de ver cuántas diputadas y diputados hay hoy día. Muchos más diputados y diputadas. Es que justo, yo entiendo que hay una intención de sobrecompensar, quizá para rectificar en el tiempo, porque... Bueno, por distintas razones. Mi observación es decir, ¿es la Constitución el lugar donde uno tiene que sembrar un cambio cultural? Finalmente esto es cultural, o sea, los criterios que se toman las empresas, las instancias públicas, los organismos públicos, responden a sus propias lógicas, qué sé yo, de nicho, particulares.
Hay carreras que hay muchísimos más hombres, hay carreras que hay muchísimas más mujeres. Entonces empiezan a aparecer lógica, entonces uno dice, esa es la Constitución, el lugar donde uno tiene que rectificar aspectos culturales como eso. Bueno, pero espérate, yo iría por parte. Es la política, o sea, es razonable que la política intente cambiar prácticas sociales que ratifican o mantienen diferencias que consideramos injustas. A mí me parece que la respuesta a esa pregunta es sí, ¿no? O sea, si no es la política, ¿cómo? No es simplemente cosa de sentarse a esperar que estas cosas cambien. Sobre todo cuando afectan cuestiones importantes. Y si la política es, entonces alguna dimensión de eso tiene su espacio en la Constitución, porque la Constitución son decisiones fundamentales, uno podría verla así la Constitución, decisiones fundamentales sobre lo político. Entonces, si es parte de la política enfrentar esas prácticas con la finalidad de modificarlas, entonces una parte de esa es la fundamental. Claro, pero la partícula que genera a mí ruido es a lo menos, porque muchas veces se vio que era el feminismo. Y todos pensábamos que el feminismo era como el péndulo para el otro lado, o algunos pensábamos, y se nos dijo muchas veces, no, el feminismo es la igualdad. Igualdad, no, igualdad. Entonces tú dices, igualdad es 50 y 50. Mínimo 50 no es igualdad, es generar una ventaja constitucional hacia un grupo particular, porque el día de mañana yo diría, bueno, ¿y por qué no ponemos alguna minoría sexual también ahí? ¿O por qué no ponemos algún pueblo originario? ¿Por qué no le vamos agregando todo lo que queramos compensar o calibrar, que además ni siquiera es justo, porque justo sería 50 y 50? No a lo menos 50, porque a lo menos 50 significa que si hay 2 cargos pueden ser 2 mujeres. Bueno, es que hay una diferencia entre que sean 2 mujeres y que sean 2 hombres. Por Constitución, si se aprueba, no van a poder ser 2 hombres nunca. Pero pensemos en el principio, antes de la Constitución. No sé si tú has visto esa foto anterior del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, en que eran todos hombres. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que significa que sean todos hombres es algo bien distinto de si estuviéramos en una situación que fueran todas mujeres, ¿no? Porque todos hombres es por la exclusión de la mujer, pero todas mujeres no es por la exclusión de los hombres. No, los hombres no están excluidos, los hombres participan más, tienen más posibilidades de acceso. Entonces, precisamente porque se trata de una medida compensatoria, en caso de que ocurriera que en alguno de estos casos llegaran más mujeres, ahí eso no sería un problema de sobrecompensación, sería un problema de que algo está pasando, que esa exclusión de las mujeres está siendo vencida. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que tiene sentido decir al menos, ¿no? Precisamente porque el punto de partida no es un punto de partida igual, porque en ese caso no sería necesaria ninguna regla. El punto de partida es un punto de partida en el cual las mujeres como tales están en general excluidas de ciertas esferas. Y eso es lo que se trata de compensar. Sí, lo que pasa es que finalmente en el mundo de las coherencias uno podría identificar algunas otras segregaciones diferentes al sexo genérico, ya no sé cómo referirme ya, pero uno podría decir, bueno, pero también es cierto que hay muchos menos pueblos originarios en un montón de partes, que hay mucho menos, qué sé yo, minorías sexuales. Entonces tú dices, bueno, en la misma coherencia, en los mismos fundamentos, en los mismos razonamientos que nos han llegado a proponer esto en una constitución de un país, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no esto? A ver, yo creo que hay en la nueva constitución coherencia a cierto nivel. Es decir, hay coherencia en el nivel de que la Constitución entiende que la igualdad no es algo que se reduzca a la remoción de obstáculos puramente normativos, ¿no? O sea que, por supuesto, que todos seamos formalmente iguales es una cuestión importante, es un triunfo civilizatorio, desde luego, pero eso es compatible con desigualdad de hecho, con grandes desigualdades de hecho. Y entonces hay distintas maneras de enfrentar esas desigualdades de hecho, no tiene por qué ser una solución igual para todos los casos. En el caso de las mujeres, paridad. En el caso de los pueblos originarios, que también son formalmente iguales, no hay ninguna regla que diga que por ser mapuche alguien tiene menos derechos, pero también son grupos que han sido excluidos y que han estado en una situación de desmedro respecto del resto. Hay también ciertas compensaciones, por ejemplo, escaños reservados como hubo para la convención. En el caso de diversidades sexuales o de género, también hay otros mecanismos de atención al hecho de que no basta la declaración puramente normativa, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje, y yo creo que eso es importante. Nos importa la igualdad, no solamente porque queremos tener una igualdad en las normas para todos, lo cual no quiere decir que eso no sea importante,
sino porque queremos que todos tengan, con independencia de su sexo, de su género, de su raza, etcétera, iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad. Y cuando alguien parte de más atrás, es necesaria alguna medida de compensación. ¿Cuál es la medida adecuada? Es algo que no tiene por qué ser lo mismo en todos los casos, ¿no? Y entonces hay espacio para diferenciarlo. Pero yo creo que sí hay una visión coherente en términos de esta idea que en la nueva Constitución se llama igualdad sustantiva por oposición a formal, ¿no? Después vamos a ir a un spot, no alcanzamos a hablar mucho, para retomar un punto el tema como de la democracia, porque creo que si los mecanismos para cambiar o alterar esta propuesta tienen distintos grados de dificultad y son ratificatorios democráticamente, uno diría, bueno, obviamente debemos empezar lo más pronto posible un camino de educación cívica y también de normar el mundo digital también, que como tú ves hoy en día, cuántas mentiras o engaños o imprecisiones, desprolijidades en el lenguaje, porque están todos los adjetivos todo el rango, desde la mentira fragante hasta exagerar un poquito o omitar un poquitito, ahí están todos. Justamente esos son riesgos para la democracia, porque mientras mayor participación uno espere de la ciudadanía, uno requeriría tener mayor atención a formarla en las materias pertinentes, algunas, imposible todas, y además también vislumbrando que todo apunta de que los engaños digitales están pero con un nivel de eficiencia increíble. Sí. O sea, tú hoy en día podés lanzar, desde Estados Unidos una campaña comunicacional acá y convencía a todo el mundo de una cosa a la otra. Y así sacas papers, sacas estudios, traes a premios Nobel para jurar cualquier cosa. Entonces justamente hay un tremendo peligro en esa. Yo sé que es insoslayable, porque si no, no habría democracia, sería una aristocracia o cualquier otra cosa. Pero entonces uno diría, bueno, la Constitución toma algunas medidas para poder incentivar, proteger, anticiparse a algo que es previsible completamente. Quédense con nosotros y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones.
bienvenidos de vuelta. Como el tiempo se me pasa volando, Fernando, estábamos conversando un poco de los riesgos de las democracias participativas, si es que uno acepta que el diagnóstico de las competencias, comprensiones y de nuestra idiosincrasia, que ya vivimos en una idiosincrasia ya casi mundial, individualista, cortoplacista, centrado en mis propias necesidades, donde no hay mucha, uno no observa mucho de que voy a postergarme para el bienestar del otro, que además no es esperable, porque si yo tengo un problema ahora y tú me dices, no, tienes que bancarte este problema ahora para que en 20 años más, entonces uno esperaría que no, me arreglo mi problema, después vemos en el camino. Que ha hecho la posteridad por nosotros. Claro. Entonces, no sé si la Constitución obliga, qué sé yo, a clases de, no sé, de ética, educación cívica, alerta de estos temas, los obliga, los mandata, porque es hacerse cargo previsiblemente de algo que va a pasar. O sea, si esta cuestión, la primera votación que se haga para cambiar algo, vamos a volver a las fake news, vamos a volver a los algoritmos, vamos a volver a que el teléfono nos muestre solo lo que alguien eventualmente ha definido que me aparezca. O sea, como te dije, yo creo que esa es, en mi opinión, el riesgo más profundo que enfrenta la idea democrática. Y eso, con eso lo que estoy diciendo, yo no tengo una respuesta de cómo ese riesgo se neutraliza completamente. Yo creo que es un desafío que se enfrenta a la democracia, la democracia no en Chile, sino en el momento histórico y tecnológico en que estamos. Ahora, yo también diría que por supuesto que la democracia supone cierto tipo de ciudadanos, o sea, es más estable y más sólida y más profunda en la medida en que hay ciudadanos comprometidos con la democracia, etc. Pero, ¿cómo se producen esos ciudadanos? Y esto me recuerda una idea que defendía Diego Portales, ¿no? Como en conversación con su socio SEA. Entonces, Portales le escribía algo así, no es literal, por cierto. Claro, los ilusos creen en la democracia, pero la democracia supone ciudadanos virtuosos. Y no estos ciudadanos, digamos, llamémoslo, no virtuosos que tenemos hoy día. Entonces, ¿sabe cómo me imagino yo las cosas? O sea, un gobierno fuerte, centralizador, conducido por personas que sean ejemplos de virtud y que le enseñen a las personas esa virtud. Y cuando las personas la hayan aprendido, entonces venga la democracia y la libertad, etc. Lo cual suena bien en teoría, pero choca con un problema, que la única manera de adquirir esas virtudes republicanas es viviendo en democracia. Entonces, en algún sentido, la democracia es una apuesta de que va a ser posible, a través de la discusión democrática, ir generando, desde el punto de vista de cada uno, no se trata, por supuesto, de andar reeducando a nadie, ¿no? Adoctrinar, ir generando las condiciones para que desde el punto de vista de cada uno se desarrollen esas capacidades de análisis crítico de la información, en fin, todo eso, en la medida en que eso vaya haciéndose viable. La Constitución, por supuesto, yo creo que sienta ciertas precondiciones para eso. Yo diría los derechos sociales, que son la idea de que nos corresponde a todos garantizarnos entre todos las condiciones materiales de la libertad, salud, educación, seguridad social, vivienda. En el fondo apuntan a eso, ¿no? A crear condiciones condiciones materiales para que todos estemos en condiciones de participar democráticamente. Y que esa participación democrática va a ir creando disposiciones democráticas en los ciudadanos. Hasta cierto punto, por supuesto, esto es una apuesta, ¿no? Porque yo diría, en este sentido, la democracia es una apuesta. Pero ¿qué alternativa tenemos? O sea, sí, yo, por ejemplo, tomando en cuenta que hoy día tenemos un gobierno afín al espíritu del cambio, por decirlo de alguna forma, hoy uno diría, bueno, ¿dónde está la reforma al Mineduc en los contenidos? Porque uno los ve a veces, yo sé que esto puede ser un efecto digital. Bueno, concede que llevan como un mes en el gobierno. Sí, pero yo estoy de acuerdo, sí, hay que ser bastante realista en las posibilidades del mundo y todas esas cosas. Pero a veces uno nota como ciudadano mayor preocupación en les niñas, en sacar instructivos a propósito del uso del lenguaje, que estar sacando comunicados sobre los nuevos contenidos necesarios para una mejor democracia más saludable, donde ya se esté hablando de una nueva malla curricular o qué sé yo, una serie de cosas. Entonces yo sé que esto puede ser porque las redes sociales quizá exacerban, pero la verdad que no he observado mucho por el otro lado. Y en atención a lo mismo que tú señalas, que ese es uno de los principales riesgos, es que finalmente la democracia de la mayoría termine cooptada por lo digital, por ejemplo. Sí, sí.
Entonces uno esperaría cierta correspondencia lógica, es decir, en atención de que ya estamos tarde, porque yo no sé si esto, por ejemplo, es aprobado, ¿cuándo pudiera, por ejemplo, producirse la primera modificación al texto? Por el Congreso actual, ¿podría ser 2 meses después, 1 año después, cuando se les ocurra? ¿Cuándo podría venir este primer llamado a votar una reforma al pueblo, por decirlo de alguna forma, democrático? O sea, formalmente podría ser al día siguiente que se propone una reforma constitucional en materia sustancial y eso exige un plebiscito ratificatorio. Ahora, yo creo que si hay un plebiscito el 4 de septiembre, o sea, que si el plebiscito del 4 de septiembre, porque va a haber, resulta aprobada la nueva constitución como yo creo que va a ser, bueno, yo creo que va a ser bien difícil para el Congreso modificarla, ¿no? Eso va a ser visto como los ciudadanos nos dimos y aprobamos una constitución y la clase política viene y la cambia. Sí, yo ahí le pondría un poquitito de gris porque yo como ciudadano, sin haberme leído el texto porque estoy esperando lo armonizado y conversando con la gente, lo que pasa es que hay algunas cosas que son bastante más consensuales que otras. Y yo creo que muchos nos vamos a quedar con la sensación de que hubiéramos apretado un poquitito más por acá. Sí, por cierto. Entonces eso también abre la puerta de decir, bueno, o sea, en verdad quizá... Yo no estoy diciendo que la Constitución, si se aprueba el 4 de septiembre, va a estar en una condición perfecta, de modo que cualquier modificación la perjudicaría. Estoy diciendo, por así decirlo, estoy mirándolo políticamente. Va a ser difícil que el Congreso se apresure mucho, digamos así, a enmendarle la plana a la manifestación popular que va a haber habido el 4 de septiembre. Entonces yo anticipo que, aun cuando probablemente hay gente que por razones buenas o malas, cada uno tiene sus razones, crea que sería bueno una reforma constitucional lo más rápido posible, yo pensaría, mirándolo políticamente, no es que esté yo defendiéndolo esto, que lo probable es que vaya a ser difícil en el corto plazo una reforma constitucional. Cosa que a mí no me parece mal, porque yo creo que la Constitución como está, como va a quedar, como yo anticipo que va a quedar, por supuesto no va a ser una Constitución perfecta ni mucho menos, pero va a ser una buena Constitución para Chile. Fernando, te quería aprovechar el tiempo y llevar a otro aspecto. Quiero ser súper transparente que yo no me he leído el texto superando lo armonizado. Y estoy confundido en muchas cosas por el tema de las redes sociales, me tienen confundido. Ya me cuesta distinguir, además que algunas cosas la aprobaron en las comisiones, después no pasaron al pleno, están siendo armonizadas. Sí, eso causó mucha confusión. Sí. Entonces la verdad que dije, ya, si me voy a hacer esta cuestión la voy a hacer una vez y la voy a hacer bien. Entonces voy a esperar el texto armonizado. Es una buena idea esperar el texto armonizado. Entonces estoy confundido. Entonces, súper honestamente, por ejemplo, con los temas de los pueblos originarios, hay esta sensación de que estamos fraccionando Chile, de que nunca más vamos... Pero yo quería preguntarte, por ejemplo, en las soberanías o los derechos que se les está atribuyendo a los pueblos originarios, ¿queda abierta la posibilidad que, por ejemplo, los pueblos originarios en los derechos o la nueva configuración de derechos que ellos tengan puedan, por ejemplo, celebrar convenios con organismos internacionales que después terminen primando por los... No. ¿Eso está impedido en la...? No, eso no es el tipo de autonomía que se está pensando en absoluto. Yo creo que para entender esta idea de plurinacionalidad uno tiene que compararla con la idea anterior a la cual reacciona. La idea anterior a la de plurinacionalidad es la idea de Estado-Nación. Yo supongo que todos la han escuchado nombrar, la estudian en el colegio hasta cierto punto, etc. La hemos escuchado nombrar muchas veces y nos la han explicado de tantas formas contrarias, hasta mentirosas que... Yo voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible y de la que yo creo que es correcta, que por supuesto habrá otros que dirán que tienen una visión distinta. La idea de Estado, para aclarar los términos, Estado es una organización político-institucional. Nación es un grupo humano, vinculado por historia, cultura, tradiciones, religión, lenguaje, etc. Entonces, la idea de Estado-Nación es que a una nación, o sea, a un grupo humano vinculado por esas características, corresponde un Estado, una organización político-institucional. Lo cual quiere decir, la estabilidad y fuerza y fortaleza del Estado depende de la homogeneidad de la nación que lo sustenta. Y entonces la heterogeneidad de la nación es un problema para el Estado, porque la heterogeneidad de la nación implica debilidad, inestabilidad del Estado. Y entonces la manera de construir el Estado, lo que en Chile se llamó la construcción del Estado, de hecho, es por la vía de forzar, de adoptar políticas, digámoslo así, con la manera, de modo de asegurar lo más posible la homogeneidad de una nación. Y eso
bueno, eso se manifestó en políticas de exclusión, en fin, de desplazamiento, de pacificación de la Araucanía, etc. La idea de plurinacionalidad es que la correlación entre una nación y un Estado como condición de estabilidad y fortaleza del Estado es espuria, no es así. ¿No? Que es posible que haya un Estado, organización político-institucional, coincidente perfecto con varias naciones. Claro, es el caso de ahora. Claro, con varios grupos, con grupos humanos reconocidos que coexisten y que comparten y se vinculan entre ellos por una nación, una religión, etc. Y entonces la idea de que es la idea de que es posible un Estado que sea, por así decirlo, apropiado por varias naciones. Y yo creo que esa es la solución a la cual todos los países que han enfrentado problemas como este han llegado. No todos hablan de plurinacionalidad con esos términos, pero los pueblos, lo que hoy día nosotros llamamos aquí pueblos originarios, en Canadá, por ejemplo, se llaman First Nations, primeras naciones. Es decir, está bastante cerca. O sea, esta idea de que hay que abandonar el supuesto de que la estabilidad y fortaleza del Estado depende de la homogeneidad de la nación, eso es lo que es superado por la idea de plurinacionalidad. Y yo creo que es superado para bien, porque precisamente superar esa idea abre la posibilidad, bueno, de establecer un nuevo trato con los pueblos originarios en Chile. Y ahí, Fernando, una pregunta. Obviamente uno, bueno, dice todos los derechos sociales tienen que ser financiados, obviamente. Por ejemplo, como yo no entiendo, estoy confundido este tema. Por ejemplo, si hay riquezas minerales, por ejemplo, en territorios de los pueblos originarios, la explotación y el beneficio de eso, ¿dónde queda, por ejemplo? ¿Qué pasa a tributar al Estado? ¿El pueblo originario lo toma? ¿El pueblo originario entra a negociar con organismos privados? No, en principio los recursos naturales son de todos y va a haber un régimen de explotación de los recursos naturales que va a ser un régimen común, que en algunos casos, hoy día, antes de la nueva Constitución, hoy día la ley especifica que hay ciertas materias minerales que no pueden ser explotadas por privados, salvo en asociación con el Estado, el litio, los hidrocarburos, etc. Y hay otras que sí pueden ser explotadas por privados. Hoy día, bajo un régimen de concesiones, bajo la nueva Constitución va a ser un régimen probablemente distinto, pero eso no hay un título reconocido de los pueblos originarios en tanto tales a los recursos naturales que les dé un acceso o control privilegiado a ellos. Eso no es parte de la nueva Constitución. Ya, perfecto, que eso me quedan las dudas de ahí. No, por cierto, porque todo esto como tú decías, se ha discutido. Hubo algunas propuestas en comisiones, algunas de ellas fueron aprobadas en comisiones, se votaron en el Pleno, algunas de esas se rechazaron en el Pleno, volvieron a la comisión, volvieron al Pleno, se aprobaron en el Pleno y están en una Constitución. Otras se rechazaron en el Pleno y no volvieron, o volvieron y fueron rechazadas de nuevo. Entonces, por supuesto que no es claro, no es fácil para quien está mirando tener claridad de cuáles son las ideas que aparecieron en la discusión y cuáles de esas son las que llegaron. Claro, por eso decía mejor leerlo armonizado, porque si no. Porque, por ejemplo, uno diría, pareciera ser, y ahí tú me corriges o me especificas, de que no queda del todo zanjado en la propuesta de Constitución que de ser aprobado, ¿dónde están los límites, por ejemplo, de los sistemas jurídicos que puedan generarse? Porque entiendo que muchos pueblos originarios no tienen algo como lo que nosotros entenderíamos un homólogo con el cual conversar, sino que tendríamos que asumir de que ellos tendrían que partir por construir algo similar o textos de distintas naturalezas, o incluso decir, en realidad nosotros somos una cultura oral, en verdad nosotros nunca vamos a tener un texto con el cual vamos a poder conversar. ¿Eso es así? ¿Es posible? ¿Queda zanjado? ¿Queda abierto? ¿Es materia del Congreso? A ver, volvamos a la idea esta de plurinacionalidad, el reconocimiento político de la existencia de los pueblos y naciones originarias. Supone, porque esto es algo bien curioso en la conversación, que hay mucha crítica a la plurinacionalidad por muchas personas que dicen, pero por supuesto que hay que reconocer a los pueblos originarios. Y yo preguntaría de vuelta, bueno, ¿qué quiere decir reconocerlos? O sea, si alguien cree que reconocerlo significa poner una frase en la Constitución que diga se reconocen y punto, bueno, ya no está entendiendo nada, creo yo, ¿no? El reconocimiento no es solo una declaración. El reconocimiento de los pueblos originarios como tales significa reconocer precisamente que son grupos humanos vinculados con una tradición, etc., que tienen cultura, tienen tradición, tienen costumbre, etc. Y esa cultura, tradición, costumbre tiene que tener relevancia, tiene que ser reconocida también. Una manera de reconocerlo es crear espacio
para que existan formas de justicia indígena. Que no quiere decir un sistema tal que una persona va a poder cometer cualquier delito grave y va a poder elegir, en algunos casos, si es juzgado aquí y le dan 20 años de cárcel o es juzgado acá y le dan, no sé, una charla con la autoridad. No es eso. Se trata de que esas costumbres y tradiciones propias de algunos, porque a lo mejor otros no tienen, o sea, no hay una obligación de todos los pueblos de tener justicia propia. Esas posibles tradiciones y culturas sean usadas por ellos mismos para solucionar algunos conflictos entre ellos. Esto típicamente, no estoy diciendo que sea únicamente, pero típicamente, para que la gente, para que tenga una idea en la cabeza sobre la cual pensar, esto tiene que ver con problemas de vecindad, o sea, de la vida cercana en comunidades indígenas. Entonces, si en una comunidad indígena hay problemas de vecindad, entonces, ¿por qué no habría de ser razonable que como parte del reconocimiento de ese pueblo indígena, se les reconociera también poder apelar a sus propias tradiciones y a sus propias costumbres para solucionar esos conflictos? Por supuesto, todo eso tiene que ser con respeto con los derechos fundamentales. Entonces, claro, si hubiera, que no hay, pero si hubiera algún pueblo indígena que solucionara sus problemas por la vía de adoptar medidas en contra de una persona que fueran violatorias de sus derechos fundamentales, eso por cierto es un límite. Pero pues, yo entiendo ese desde, o sea, claramente hay un punto en que ya da lo mismo que derechos humanos, todos humanos. Pero, por ejemplo, casos más bordes que uno diría, por ejemplo, si en una riña una persona de un pueblo originario con un chileno, estoy confundiendo, no sé si, pero permíteme el ejemplo, y están peleando y casualmente este le dispara a la señora de este y este le dispara al hijo de este, ese conflicto, ¿dónde va? No, yo diría... va a la justicia del pueblo. Conflictos penales graves probablemente van a seguir siendo de la justicia civil. Ah, súper. Te lo digo por lo que se conversó en la propia convención, que estuvo a punto de aprobarse, por algunas cuestiones en la conversación no se terminó, pero de nuevo, para que la gente tenga una idea de lo que ha estado en la conversación, estuvo a punto de aprobarse una exclusión completa del derecho penal. No, esto no rige para el derecho penal, para todo el derecho penal. ¿Por qué no se aprobó? Porque había una preocupación especial por un tipo de delitos, el abigeato, el abigeato es el robo de animales, ¿no? Que te da inmediatamente una pista de respecto de que se trata de cuestiones de vecindad, porque el abigeato es un problema precisamente porque ocurre al interior de una comunidad. Entonces, no se está pensando en que va a haber sistemas penales distintos, ¿no? Los sistemas penales que involucran la coacción estatal son probablemente los problemas más serios que hay. Y esos no van a estar cubiertos por la justicia indígena, salvo quizá las cuestiones penales más de menor entidad o que tienen alguna importancia social como el abigeato. Pero yo no creo que sea pensable un sistemas paralelos de justicia penal general, así para que incluya homicidio y cosas así. Te pongo un ejemplo. La legislación, para poner un ejemplo de un país, por así decirlo, súper plurinacional, ¿no? Bolivia. El reconocimiento de justicia indígena en la Constitución llevó a la dictación de lo que ellos llaman una ley de deslinde jurisdiccional, que es una ley que especifica qué materias son de la justicia indígena y qué materias son qué materias no. Esa ley excluye todo el derecho penal. Las cuestiones penales no son de jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena solo existe en el territorio indígena y solo entre indígenas y nunca en las ciudades. Perfecto. ¿No? Por ejemplo, eso para dar una idea, porque yo creo que, claro, yo no puedo asegurar cómo va a ser, porque esto es futuro, pero sí creo que le puede servir a la gente que nos escucha más o menos armarse una idea de qué se está hablando. No se está hablando de que haya cortes de apelaciones indígenas paralelas a las cortes de apelaciones no indígenas. No es eso. Perfecto. Es más bien esto, ¿no? Apelar a sus propias tradiciones para solucionar conflictos que ocurren típicamente en sus comunidades entre ellos y que no son cuestiones, por ejemplo, graves como cuestiones penales de entidad. Perfecto, me gustaría hacerte otras preguntas. Usualmente nosotros venimos mucho de una cultura muy político-económica, porque finalmente todo es plata y política, plata y política, plata y política.
Entonces uno aprende a mirar el mundo también así. Entonces yo quería preguntarte si, y fundamentarlo, si esta propuesta de constitución de ser aprobada en los últimos términos de armonización que tú tengas en tu cabeza, qué tan propicio o desalentadoras son del crecimiento, de la inversión, de todo lo que uno diría, bueno, estamos todos de acuerdo en el genérico de los derechos sociales, y en la medida que podamos generar un modelo que en el tiempo pueda recaudar para que esto se concrete. ¿Hay algo, es tan cierto de que esto va a perjudicar? Bueno, te lo pregunto en neutro, porque... Sí, entiendo. ¿Entiendes la pregunta? Yo creo que... ¿Cómo uno responde a esa pregunta? Porque, claro, hay ciertas ideas, como por así decirlo, de sentido común. Mientras menos impuestos se cobren a las empresas, más se fomenta la inversión. Mientras menos derechos tengan los trabajadores, y entonces salga más barato el trabajo, más se fomenta la inversión. Pero eso hasta cierto punto no puede funcionar así, ¿no? Y no solo no puede funcionar así porque estaría mal, sino porque... Nos llevaría a un estallido social. Exactamente. O sea, parte de lo que atrae la inversión es que un país que está, por así decirlo, en paz consigo mismo. Que ciertamente Chile hoy día no está en paz consigo mismo. Esto es la crisis de la cual hablamos antes, ¿no? Entonces, incluso, yo diría, una constitución que en términos abstractos crea peores condiciones para la inversión, porque tiene más impuestos, porque tiene tiene más negociación colectiva o cosas así. Si eso logra crear más un país en paz consigo mismo, probablemente eso sea mucho más importante para la inversión en el mediano y largo plazo que una medida aquí o una medida allá. Y yo creo que lo que más afecta la predecibilidad de planes a futuro, porque yo no soy experto en inversión, pero yo asumo que cuando se trata de planes a largo plazo, la posibilidad de prever lo que va a ocurrir es una cuestión bien central. Y yo creo que la crisis en la cual estamos es la que más perjudica eso. Y eso no es una crisis producida por la Convención o por la nueva Constitución. Es una crisis para la cual la nueva Constitución es una solución. Entonces yo creo que la nueva Constitución va a ponernos en camino de superación de esta crisis hacia movernos, no transformarnos automáticamente, estoy usando las palabras con cuidado, no transformarnos automáticamente, pero sí movernos en la dirección de un país más en paz consigo mismo. Eso yo creo que va a ser una cuestión, yo diría, es empezar del modo que a mí me parecería adecuado a responder tu pregunta, ¿no? O sea, lo primero que va a hacer esta Constitución es ponernos en camino de ser un país en paz consigo mismo, que es la condición número 1, diría yo. Sí, ahí yo tengo la tesis de que toda esta crisis es profundamente cultural, con expresiones económicas, políticas, de todo tipo. Habría que sanar la cultura en general. ¿Qué es lo que, si uno mirara la Constitución del 80 con esta propuesta, qué es lo que estaba en la del 80 que hacía tan alegre para los intereses económicos y tan conveniente que esté, que acá no está? A ver, yo diría, la Constitución del 80 es la Constitución que se acerca más a la protección de los intereses de quienes tienen el poder económico. Y yo espero no estar diciendo nada controversial con esto, porque basta ver, bueno, dónde ganó el plebiscito, dónde ganó la opción rechazo en el plebiscito, ¿no? ¿Eso en qué se manifiesta? Se manifiesta en una regulación de temas vinculados a derechos sociales, pero no a la manera de derechos sociales, no como una manera de garantizar a todos iguales condiciones de desarrollo de la personalidad en educación, un acceso a la salud que no esté mediado por el dinero, sino por la necesidad médica, etcétera, ¿no? Sino que fundamentalmente se orientaba a ampliar hacia esas esferas el mercado. Y ampliar hacia esas esferas del mercado tiene dos consecuencias. Uno, mayor producción. El mercado produce más, es verdad. La consecuencia, la contrapartida es desigualdad. Y en esferas de derechos sociales, esa contrapartida del funcionamiento normal del mercado, porque la desigualdad no es una patología del mercado, ¿no? Es lo que el mercado normalmente produce. Lo cual es tolerable en ciertas esferas, por cierto. Pero en esas esferas, que las posibilidades de desarrollo de la personalidad de mis hijos dependan de yo cuánto puedo pagar, o que mi atención a la salud que yo tengo dependa o que mi vejez dependa de mi ahorro para determinar si va a ser una vejez de pobreza y dependencia o no.
Eso creo yo es parte importante de lo que llevó a la crisis de la Constitución anterior, ¿no? Por eso es tan importante el tema de Estado de Derechos Sociales, por eso es tan importante el artículo que cuando tú lo leas va a estar en su lugar correcto, que es el primero, que va a decir Chile es un Estado social y democrático de derechos, ¿no? Que es un Estado que se preocupa de asegurar que, está bien, vamos a hacer una sociedad de mercado y en esa sociedad de mercado se van a producir desigualdades, eso no se va a acabar, pero vamos a hacer lo posible para que en ciertas esferas esas desigualdades, bueno, idealmente no entren o entren menos, ¿no? Que no importe cómo te va a ti en el mercado, bueno, tus hijos van a poder tener una educación que les permita desarrollarse su personalidad. Que no importe cómo te va en el mercado, tú vas a tener la posibilidad de acceder a una atención médica adecuada. Hay otras cosas en que sí va a importar cómo te va en el mercado, ¿no? El auto que vas a tener va a depender, y si tienes, va a depender de cómo te vaya, ¿no? Entonces, la Constitución del 80 se desentendía, creo yo, de esta cuestión. Esta Constitución la pone en el centro. Esto no quiere decir que la salud y la educación van a cambiar mágicamente al día siguiente, por supuesto que no, pero sí de que nos vamos a poner en camino de construir una sociedad que asegure que en esas esferas vamos a hacer lo posible para que no se manifiesten las desigualdades que normal y espontáneamente produce el mercado. Entiendo, te quiero hacer unas preguntas de unos amigos que yo les dije, voy a conversar con Fernando, y le dijeron, pregúntale esto, entonces las tengo acá. Esta pregunta la hace Pablo Meriño, un amigo, dice, sobre el recurso de protección, que es una herramienta establecida en el artículo 20 de la actual Constitución, que permite tutelar los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la igualdad, la propiedad, entre otros, y se ejerce en las cortes de apelación y se hizo un uso masivo durante décadas porque tenía un carácter altamente desformalizado y sumarísimo. La pregunta entonces, que si era una herramienta que funcionaba bien, ¿por qué no fue incluida en el borrador o hay algo que la reemplace? Sí, porque fue mejorada. Se reemplaza por lo que en la nueva Constitución se llama una acción de tutela. La explicación puede ser un poco técnica, me temo, pero necesito que sea breve porque después Carlos tiene el recurso de protección es un recurso que se interpone ante la Corte de Apelaciones y va en segunda instancia, o sea, en apelación a la Corte Suprema. Esto convirtió a la Corte Suprema en un tribunal de apelación, pero la Corte Suprema no puede ser un tribunal de apelación. La Corte Suprema es un tribunal que no está para conocer los casos corrientes, está para conocer algunos casos, uniformar la jurisprudencia, etc. Entonces yo creo que creó, y ese es el juicio que hubo detrás de esto, creó una distorsión significativa en el funcionamiento del sistema judicial. El problema no es que hubiera un recurso ágil, eso estaba bien, y de hecho la acción de tutela que se crea sigue siendo un recurso ágil. Pero el problema era que estaba diseñado de un modo que producía una distorsión bien grande en la estructura del Poder Judicial. Y por eso la acción de tutela se presenta ante el juez de letras y va en segunda instancia a la Corte de Apelaciones, que es como yo creo que está bien que sea. Súper. Otra pregunta. Sobre la violencia como herramienta política, te lo voy a leer como me la mandó. Dale nomás, violencia, ya estoy acostumbrado. Violencia como herramienta política, normalización, justificación, cuestionamientos a lo sectorial y excluyente de la Constitución de Pinochet versus la exclusión de la centro-derecha de esta. Sistema político muy raro y peligroso. Bueno, no sé si me preguntan, ¿verdad? Mezclando varias cosas. Sí, me estoy dando cuenta. Que pero vamos, si tengo tiempo la respondo. Y a ver. No, creo que justamente versaba sobre este tema de participación y quórum. Creo que por ahí ya la atajamos por ahí. No, pero espérate, violencia como método de acción política. Yo en su momento dije que era absurdo negar el hecho de que el proceso constituyente se había abierto como consecuencia de los hechos del 18 de octubre y días posteriores. Yo creo que esa es una afirmación de hecho que para cualquiera que vea las cosas como son es innegable. Está bien, no fueron solo los hechos del 18 de octubre, fue también la marcha del 25 de octubre, fue el acuerdo del 15 de noviembre, pero yo creo que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 18 de octubre, no habría habido proceso constituyente. Quiere decir, al hacer yo esa constatación, ¿estoy diciendo que justifico la violencia? No, estoy diciendo, eso fue lo que pasó. Y de hecho yo lo dije cuando lo dije para decir, y entonces, quienes tienen la responsabilidad política, porque la responsabilidad penal la tienen los que hacen los actos de violencia, está bien, pero quienes tienen la responsabilidad política son quienes no fueron capaces de enfrentar el problema que estalló antes de que estallara. Para eso son los políticos, para transformar los conflictos sociales de modo que ellos no produzcan estallidos, ¿no? Pero claro, eso se tomó como si yo hubiera estado justificando la violencia porque sirvió para abrir el proceso constituyente. Yo
Nunca dije eso. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Se me quedan muchos temas. Ojalá podamos contar con tu presencia Cuando tú quieras. En otro momento. Te agradezco mucho. Sé que estás cansado con todo esto, pero mantuviste la lucidez argumentativa, porque yo se va a poner a bostezar y me vas a decir cualquier cosa. Muchísimas gracias, Fernando, por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros. Y los dejo invitados a ver si podemos volver a tener a Fernando también nuevamente. Buenas noches a todos y gracias por seguirnos en YouTube, La Hora 25 Chile. Gracias, buenas noches.